Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablarles sobre el calor específico. Mi nombre es Luis David Gurrola Gallegos y mi compañero Eric Zazueta Cuña. Vamos a estar realizando la práctica y explicándoles cómo es que se puede llegar a completar. Comenzaremos con una breve introducción. Básicamente el propósito de esta actividad es determinar el calor específico de un objeto de metal y ver cómo eso puede ayudar a identificar el metal. Un sensor de temperatura se utiliza para medir el cambio de temperatura de una cantidad conocida de agua a unos 50 grados centígrados, cuando se introduce en el agua un objeto metálico de masa y temperatura inicial conocidas. El calor específico de una sustancia es la cantidad de energía térmica que debe absorber un solo gramo de la sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado Celsius o Kelvin. El calor específico del agua, por ejemplo, es de 4186 joules por grado centígrado, es decir, se necesitan 4186 joules de calor para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de agua. En general tenemos que esta fórmula representaría el calor necesario, ¿no? Donde Q es la energía térmica requerida para producir un cambio de temperatura en un material con un calor específico C y una masa M. Si no hay pérdida hacia el ambiente cuando agregamos un metal frío al agua tibia, el calor ganado por el metal, que será representado como Qm, debe ser igual al calor perdido por el agua, que será representado como menos Qw. Y tenemos que el calor del metal sería igual a menos el calor del agua, que sería el calor que perdió el agua. Esto sería igual a el calor del metal, al calor específico del metal, por la masa del metal, por el cambio de temperaturas del metal, que sería igual a menos el calor del agua por la masa del agua por la diferencia de temperaturas del agua. Resolviendo para el calor específico del metal nos da que el calor específico del metal sería igual al calor específico del agua por la masa del agua entre la masa del metal por negativo la diferencia de temperaturas del agua entre la diferencia de temperaturas del metal. Muy bien. Los materiales a utilizar para esta práctica serían un vaso de calorimetría, que es lo que estaríamos usando para tener los líquidos, que vendría siendo agua en este caso. También una pesa de masa X para la muestra número 1, una pesa de masa Y para la muestra número 2. También estaríamos utilizando hielos para enfriar la superficie de las pesas. Asimismo, una probeta para medir la cantidad de agua caliente que vamos a echar en los vasos de calorimetría. Asimismo, ocuparemos una fuente de calor, que es con la cual calentaremos el agua. Y asimismo, para poder medir, para poder analizar básicamente los datos arrojados, también ocuparemos la interfaz PASCO. Y para tomar esos datos, ocuparemos el sensor de temperatura. Y a continuación vamos a hacer yo y mi compañero Eric la práctica para que puedan ver de forma práctica la gráfica y todos los cambios de temperatura. Damos clic en lo que es iniciar la grabación e introducimos lo que es la sonda del sensor de temperatura a lo que es el agua fría que esté en contacto con el metal. Así podemos observar cómo la temperatura pues empieza a bajar al tal grado pues que se estabiliza, ¿no? Aquí hacemos un pequeño zoom para poder apreciar bien cómo está la gráfica de grabación de PASCO. Hacemos una poca de amplitud en lo que es la escala, ¿no? Para tener un poco más de detalle. Pues seguimos viendo aquí que en el 5.3, 5.2 más o menos, ahí se está estabilizando. Y proseguimos a lo que, o sea, más o menos 60 segundos para que esté un poco constante. Tomamos lo que es el agua caliente, que eran 125 mililitros de agua, para poder poner en otra taza de calorimetría. Pasamos la sonda
a la otra taza. Esto pues también haciendo que se escurra, ¿no? Un poco. La pasaremos ya, ¿no? Por el orificio de la tapadera y que estabilice un poco. Está subiendo la temperatura, aquí podemos ver en la gráfica. Está llegando a más o menos unos 40 grados aproximadamente. Esperamos a que estabilice. Ahí, como vemos, sigue subiendo un poco más y parece que está estabilizada ya. Procedemos a sacar la muestra del agua fría. Secamos un poco y pasamos al contenedor con agua caliente. Aquí podemos ver cómo la temperatura del agua caliente está bajando. Podemos hacer un poco más visible lo que es la gráfica. Recordemos que tenemos que agitar un poco el agua caliente para que así pueda enfriar un poco más rápido. Ahí, como podemos observar, pues ya tenemos un poco más estabilizado. Esto lo dejaremos así durante unos 120 segundos aproximadamente para que pueda pues estabilizar lo que es el nivel de temperatura, ¿no? Y como les digo, pues hay que agitar un poco el agua ahí para poder así detectar bien la temperatura a la que se va a quedar. Ahí vemos que estabilizó cerca de los 40 grados. Reducimos un poco aquí lo que es la gráfica a escala normal para verla completa de inicio a fin. Procedemos a poner los valores calculados, bueno, obtenidos más que nada, dentro de nuestra gráfica. Y asimismo el peso de lo que es el recipiente, la taza de calorimetría, conforme con el agua y la masa de la muestra.
Aquí podemos ver que nos dio un total de 234 gramos. Eso sin la tapa, ¿no? Procedemos a grabar la siguiente muestra. Como vemos, ahí ya introducimos la sonda y estamos esperando que estabilice durante 60 segundos aproximadamente. Vemos que está bajando y está en unos 5 grados más o menos aproximadamente en el agua fría. Después de los 60 segundos, procedemos a vertir lo que es el agua caliente a 50 grados aproximadamente en la taza de colorimetría. Sacamos la sonda del agua fría, secamos un poco, pasamos por el orificio de la taza, de la tapadera. Esperamos otra vez 60 segundos. Y vemos cómo la temperatura ha subido en la gráfica. La temperatura varía un poco ya que la muestra de agua que tomamos no se calentó lo suficiente para llegar a los 50 grados. Igual que la temperatura del ambiente afecta. Pasados los 60 segundos, secamos un poco la pesa y la pasamos al recipiente con agua caliente que quede bien sumergida. Igual tapamos y procedemos a agitar un poco el agua para así hacer más rápido el efecto. Como podemos visualizar aquí en la gráfica, pues ya empezó a oscilar un poco la temperatura. Después de agitar debemos esperar 120 segundos aproximadamente para mantener lo que es el equilibrio en el vaso de calorimetría. Ahí continuamos con la lectura. Podemos hacer un poco más de amplitud dentro de la gráfica para ir viendo detenidamente cómo va bajando este nivel de temperatura.
Y aquí ya tenemos el resultado de la gráfica y calculamos el peso de la taza, igual con el peso, el agua, sin tapadera. Y volvemos a hacer lo mismo, la masa de la muestra B, que nos dio un total de 371 gramos. Y aquí pues ya empezaría a realizar lo que son la siguiente parte de la práctica. También aquí tenemos lo que son las dos muestras siguientes para ver la comparación de las gráficas que se obtuvieron según su temperatura y la densidad del peso,